Listo. Bueno, buenas noches. Entonces empecemos ese segundo encuentro ya oficialmente. Ya las personas que no alcanzan a llegar o que tuvieron problemas para entrar, pues lo pueden ver en YouTube. Saben que todos los encuentros los estamos grabando. Y en la página de Entrenados y aquí pues en el canal de YouTube también pueden encontrar entonces todo lo que estamos hablando aquí en este encuentro en caso de que no pudieran, digamos, entrar en directo. Entonces, bueno, como les conté más o menos en la actividad de la semana, la idea de hoy es que primero en 20 minuticos o 15 hablemos de las actividades o pues cómo les fue esta semana en el primer segmento y después ya le dedicamos una parte al nuevo tema y a explicar las actividades pues o que interactuemos ahí respecto a eso para qué es lo que tenemos esta semana. Entonces, bueno, los que estamos aquí, pues, ¿quién me cuenta cómo les fue esta semana o qué problemas tuvieron o qué? ¿Quién quiere empezar? Tiempo. Porque yo creo que algunos no han publicado todavía en sus blogs o... Ah, bueno, hay alguien que publicó como una de las actividades en el blog del grupo, o sea, en Entrenodos, pero creo que no encuentro quién fue el que lo hizo. O sea, ya aparece, pero no, como no sé si no se identificó, entonces no estoy seguro. Ustedes realizaron las dos actividades. Recuerden que eran dos. La primera era un cuestionario, que era como para hacer una autoevaluación de conocimiento general sobre el tema. Y la otra que era como un experimento, que la idea es que ustedes, pues preguntando a la gente y haciendo como de la manera como ustedes quisieran, video, lo que sea, o simplemente anotando, tuvieran como una idea de cuál es la percepción del tema, pues la biodiversidad, de la gente que los rodeaba y como que esas qué implicaciones tendría, o sea, ese conocimiento o desconocimiento, qué implicaciones tendría, pues, por ejemplo, como conservación de la biodiversidad. Entonces, como, ¿quién quiere hablarme sobre esa actividad? ¿Cómo les fue? O si no pudieron hacerla, ¿por qué? O algo así. ¿Quién quiere hablar? Ah, bueno. María no tiene micrófono, que me estás contando por el chat. Yo. ¿Sí me escucha? Sí, sí, nosotros te escuchamos. Todos lo escuchan, ¿cierto? No, Sí, sí, te yo escuchamos. soy como muy en público y me estreso. A ver, cuéntanos, María. No, lo que yo les cuento es eso. Yo tuve pues una dificultad de tiempo porque definitivamente en este momento estamos supremamente llenos de trabajo en el colegio. Ajá. Pues con los niños que era como con quien quería hacer la actividad, no la he podido hacer. Voy a ver si logro hacerla mañana, que es el último día de clase con ellos. Ah, bueno. Entonces, Está pues bien. la parte, como les conté ahí en el chat, la parte del cuestionario la acabé de colocar en el blog, pero no sé si tienen el vínculo del blog mío como tal o si lo coloco ahí para que sepan. Pues si puedes, en el perfil que se pone ahí de la página Entrenados, pues nosotros lo que hacemos es que cogemos esos blogs, Ujú. así, el Rincón de los Anfibios. Lo que pasa es que tú pusiste el nombre El del solo, blog, pero no sí, pusiste solo el el link. nombre, qué pena. Eso, entonces trata de poner el link en tu perfil dentro de la página de Entrenados para que ya Julián, que es el que está coordinando la parte como de esa logística, entonces él te meta en el correo pues que hace que lleguen las entradas nuevas. Ok, sí tengo una pregunta. No sé si tú tienes conocimiento, si por acá en el suroeste hay como una especie de aguiluchos o algún, ¿Cómo dices? como un aguilucho o algo así. Un aguilucho, Ujú. pero pues que tenés una foto o de cuál estás hablando. No, no pude capturar nada. Eso fue una mañana que la vimos desde el colegio. am, Siempre estaba lejitos. Ajá, Entonces, pues como el chillido se me asemejó mucho pues como el de un aguilucho. No sé si sí, estoy sí. como ¿Era un chillido errada agudo con o eso. como una bruja así haciendo, o sea, cómo era Sí, más o menos? O un chillito agudo. Te voy a poner especies comunes. ¿Dónde está ubicado tu colegio? soy, ¿En qué parte está tu colegio? se está entrecortando. Tenía como la cabecita amarilla. Amarilla. Bueno, a ver, busquemos Falco Sparverius, puede ser uno, Sparverius, o de pronto es que no sé porque no está siendo muy específica en la descripción, entonces estoy apuntando a las especies más comunes
Se está No me entrecortando había el sonido. mencionado la El mío. última especie. Que una pigua. Sí, o sea, mira, Milvago máxima sería la pigua. Sí. Vaya pues. Talco esparverio sería el cernica, lo que llaman. Y el otro común de por acá en zonas abiertas sería, pero ya el gavilán, ¿cierto? Punto magnirostris, el gavilán caminero. Buteo magnirostris. Que ya es Rupornis, pues actualmente el género que cambió. Ah, no es buteo ya. No, ya es Rupornis. En una filogenia que hicieron hace poquito lo metieron en otro género. De hecho, ese género es más viejo, Rupornis. Pero sí. Ah, ya. Pero bueno, entonces, básicamente, pues María, yo diría que no hay ningún problema porque igual todas las actividades, obviamente las vas acumulando, no son obligatorias todas. Entonces, en el momento en que tú quieras realizarlas, pues ahí, cuando tengas espacio de una, te puedes realizarlas y te pones al día, pues o como quieras. Lo que sí es importante es que como tú eres profesora, entonces si tú realizas cierto número de actividades, o si dejas más bien de realizarlas, entonces no te pueden dar el certificado. ¿Sí me entiendes? Porque es Sí, otra sí. cosa como chévere, un valor agregado que tienen los profesores que toman el curso. Entonces, un certificado como, pues, digamos, desde Explora, que certifica Sí. que tú participaste del curso y que realizaste al menos un porcentaje alto de las actividades. Sería eso, pero no hay problema, o sea, puedes realizarlas más adelante. Al menos las que esta semana tienen más tiempo, puedes realizarlas de esta semana y en el momento que tengas espacio puedes ponerte al día con la actividad de la semana anterior. Listo, vale. Listo. Bueno, ¿y cómo les fue a... ¿Quién más está aquí? Aquí también nos está acompañando Alejandro Ramírez. Sí. Bueno, Andrés también está por ahí. ¿Y cómo les fue a ustedes con la actividad? ¿Con las dos o una o cuáles realizaron? ¿Qué me cuentan? No, súper. Saqué el tiempito y respondí pues como el cuestionario. Ahí te lo estoy compartiendo. Ah, listo. No, yo sí vi como, creo que el tuyo sí lo alcancé a ver. De hecho, alguno, y el que publicó también en el blog del grupo es bastante completo. Está muy interesante. ¿Y cómo les fue con la otra actividad? Que de hecho era la más, de pronto la más interesante porque era la que había un poquito más de interacción con la gente. ¿Alguno de ustedes hizo la La actividad de de... realizar las entrevistas y preguntarle a la gente. Sí, Pues sí, pero no queda como evidencia, digo que como solo el recuerdo. ustedes cuéntanos. Pero, a ver, yo te lo digo desde mi campo de acción, y es que, digámoslo así, en ingeniería ambiental sí se tiene como muy claro pues este concepto de biodiversidad, ¿sí? Que, pues, Ajá, hasta cierto punto nosotros estamos muy relacionados y trabajamos muy de la mano sí. con parques naturales que le apuntan mucho a la conservación de toda la biodiversidad. Entonces, en general, pues yo podría decir que hablando por muchos ingenieros ambientales que estudiaron conmigo, que, que el concepto está muy claro, me parece a mí, sí. Y tuviste la oportunidad de preguntarle de pronto a alguien diferente, aparte del gremio. No, no profundizas tanto. Ah, bueno, sí, porque de hecho, no sé si vieron en el blog que yo publiqué y en el canal de YouTube y en Facebook, yo puse como dos videos. Hay uno que es una persona que está más o menos relacionada con la cosa y define el tema muy bien. O sea, tiene el Que, concepto muy está, claro como... que estaba en el metro, ¿verdad? Ajá, el metro. Sí. Y hay otra persona que grabé en el metro cable, que era un señor, pues Muy charro, que no que respondió nada. pues de hecho ni siquiera mencionó seres vivos por ningún lado, o sea, él no Ajá, tenía ni idea. Entonces, qué el risa. experimento que me pareció más interesante era eso. O sea, obviamente nosotros en el tema estamos un poquito más ilustrados porque, pues, por toda la educación que tenemos, entonces las personas que están relacionadas seguro van a tener una Sí, idea clara, o al menos pues claro. vaga, pero por ahí van, ¿cierto? Pero lo interesante es preguntarle precisamente a la gente del común, pues que son gremios mucho mayores y de hecho más Ujú. influyentes, porque digamos, los que hacen, no sé, los terratenientes y mucha gente que tiene sus fincas y todo, hay mucha gente que todavía tiene el concepto del jardincito, que es un prado y un arbolito en la mitad, pues Ajá, como el jardín que nos pintan en el kindergarten. O sea, que es una cosa así muy, digamos, descontextualizada para nuestra realidad histórica y nuestro contexto, pues. Entonces esa es la cosa, igual, como les digo,
en a lo largo del curso podrían seguir montando eso y si alguna vez preguntan y encuentran respuestas interesantes, lo comparten entonces por su blog en el registro de video o de audio o lo comparten ya pues directamente con un video si lo pudieran hacer. Me parece a mí muy interesante ese ejercicio. Bueno, ¿y qué dice Andrés? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo te fue con esa actividad? ¿Con qué? Con la actividad, si indagaste o has preguntado, no sé, sobre el tema, o qué percepción tenés vos de lo que has podido, a lo largo no solamente de la semana, sino en tu vida cotidiana de percibir sobre el concepto de biodiversidad, cómo está, pues, digamos, arraigado en nuestra sociedad, al menos inmediata, y qué piensas que implicaciones podría tener. Pues esta semana estuve en Finlandia, Quindío. Ajá. Y allá un cañón. Es espectacular la diversidad. Ya cuidan mucho todo. Todo lo cuidan. Sí. Ah, bueno. Pero está bien entonces. O sea, igual podemos seguir, como les digo, a lo largo de la semana, del curso en general, podemos seguir pues compartiendo ese material cuando tengamos percepciones. Pero listo. Entonces, por ahora, pues yo creo que podemos entonces ya meternos en el tema de esta semana. ¿Alguno ha revisado las actividades? No, o sea, no he revisado la página de Entrenodos. Voy a invitar por aquí a alguien. Si quieren revisan aquí la página de entrenodos.org para que si quieren vayan a la par mirando las actividades que les comparto esta semana, que les propongo. ¿Dónde están las actividades? No las encuentro. Recuerden que siempre en la parte superior de la página voy a compartir las actividades. Voy a abrirla con un momentito. La página de Entrenodos. Sí, estoy en ella, pero no la veo. Voy a abrir muy rápidamente la página de Entrenodos, les comparto la página. Espero que nos abren la página de la voy a compartir aquí. Apenas ustedes abren esto, ¿Qué le huele? Dulce. viendo, ustedes ahí aparecen actividades semanales. Ahí siempre lo que se va a estar actualizando semanalmente va a ser esto. Ahí sí, ya que no, aquí. Ya, ¿Cómo? es eso. No, hay tal vez. ¿Están viendo? Bueno, no sé quién está hablando, pero si ven aquí entonces en la página que les estoy compartiendo en la imagen, Dale, bueno. aquí ven la semana 2, ahí está un link. Ustedes ya le dan clic ahí y entran a toda la parte que construí para esta semana, que es como los objetivos que les debo hacer de cada semana y las explicaciones de las actividades que les propongo. Entonces, ese es como el cuento. Yo diseñé la actividad pensando en que pues quizás algunos tuvieran experiencia, pero en general no, ¿cierto? Y que probablemente de pronto no tenían binóculos. Ustedes todos tienen binoculares. No, yo tengo una cámara buena. Ah, bueno. Y ninguno, o sea, ¿quién tiene binoculares? ¿Quién copia en el chat, por ejemplo? Alejandro dice que tiene. ¿Qué tipo de binoculares tenés? A ver, unos pellecitos. Pero, referencia. Ahorita, si quieren, yo les muestro los tipos de binoculares cuando hablemos de eso, pero igual mientras tanto. Entonces, Andrés me dice que tiene una cámara. ¿Qué cámara tenés? Una Sony F828. ¿Una cuál? ¿Sony qué? F828. Ah, bueno, o sea, tiene. ¿Y cuánto tiene de zoom óptico? 200. Ah, sí, son 200, no sé. 35, 200. Ah, 35x. No, 35, 200. Ah, bueno, pero ¿cuánto tiene de zoom? 7X, pero bueno. Ah, listo, está bien. Pero igual sí, yo sí les recomiendo que se traten de conseguir unos binóculos, así sean de juguete como nos dice aquí María Margarita. Pero bueno, porque los binóculos van a hacer que la experiencia de observación sea un poquito
más chévere, va a permitir ver detalles que no se pueden ver a simple vista. Pero bueno, entonces empecemos. Les voy a dar si quieren una introducción pequeña al tema y más adelante si tienen algunas dudas, entonces las tocamos, listo, para que no se nos vaya demasiado el tiempo. Entonces bueno, yo les tengo acá preparada una presentacióncita. Voy a compartir para que vean entonces ustedes visualmente lo que les voy a ir explicando. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde está esto? Denme un segundo, yo abro todas las semanas me escriben, otra compañera Viviana tiene como problemas para entrar. Va a tocar hacer una inducción o algo así. Pero recuerden que toda la explicación de cómo se entran los hangouts y todo eso está montado en la página. O sea, tienes que entrar a navegar ahí un poquito y leer que hay varias información en la página Entre Nodos. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí la pantalla para que empecemos a hablar un poquito del tema. Entonces, la idea de esta semana es que vamos a hablar un poquito sobre la biología de las aves, unas generalidades, y vamos a hacer una introducción a la observación de las aves, o sea, cuál es la técnica y cómo funciona el asunto, qué herramientas tenemos para ayudarnos. Entonces, bueno, primero, obviamente, esto va a ser muy general. Si tienen ya más detalles, si quieren más detalles, pues tenemos una discusión o lo hacemos ya afuera. Pero para que nos dé el tiempo en este segmento, la idea es que avancemos como rápidamente sobre el tema. Entonces, bueno, si nos preguntamos qué son las aves, entonces, bueno, muchos tuvieron una idea, por ejemplo, empezando diciendo que son vertebradas. Pero siendo más específicos, digamos que son vertebrados y son reptiles. Hay muchas cosas que nos dan evidencia de que las aves son reptiles, entre ellas pues no solamente evidencia morfológica, por ejemplo que tienen un cóndilo occipital, o sea, la parte donde la primera vértebra del cuello que articula con el cráneo en los reptiles, y en las aves hay solamente uno, en cambio nosotros tenemos dos, si en el cráneo humano tenemos dos. Y bueno, tenemos muchas características morfológicas en cuanto al esqueleto y otras cosas. Entonces, bueno, son vertebrados y reptiles, pero a diferencia de muchos otros reptiles, son endotérmicos, o sea, como los mamíferos, son capaces de regular su propia temperatura, tener tasas metabólicas altas, digamos, una temperatura relativamente constante y mucho más por encima, pues muy por encima de lo que puede un reptil normal. Además de eso, otras características es que tienen extremidades anteriores modificadas en alas, o sea, digamos históricamente la evolución de las aves ha tenido mucho que ver con la evolución del vuelo, y las alas son una de esas expresiones pues, que nos muestra esa asociación. Bueno, otra de las cosas es que los sistemas en general están adaptados para el vuelo. Como les digo, el vuelo tiene mucho que ver en la historia de las aves y pues con las tasas metabólicas altas. Por ejemplo, una de las cosas que tienen las aves particularmente en el sistema respiratorio es que tienen unas cosas que se llaman sacos aéreos. O sea, tienen un sistema respiratorio súper desarrollado y que están como, aparte de los pulmones, tienen como unos sacos en diferentes partes del cuerpo que les permiten tener un flujo unidireccional de aire y tener oxígeno todo el tiempo y de una manera mucho más eficiente. Además, también eso les ayuda a regular la temperatura. Y bueno, otro de los sistemas bien desarrollados como para el vuelo es el sistema esquelético, que ahorita revisamos un poquito mejor eso. Bueno, además de eso también tienen otras, digamos, convergencias en cuanto a los mamíferos, que son, por así decirlo, considerados animales superiores. En este caso yo diría que las aves son paralelos, es la inteligencia. O sea, entre otras cosas tienen, por ejemplo, el desarrollo, tienen lateralización del cerebro, es decir, lateralización es que tienen una parte del hemisferio especializada en unas funciones y otra parte en otra, de los hemisferios cerebrales, y que además tiene más desarrollado un lado, en este caso creo es el lado izquierdo, que está asociado como a la parte cognitiva, o sea, al aprender, a hacer cosas. Entonces las aves, al igual que los mamíferos avanzados como nosotros, por así decirlo, tienen esa capacidad. De hoy es como un poco la parte final de la vez pasada, pues recuerda que como este es un curso que está, digamos, probando una metodología nueva, entonces pues obviamente hay que tener un poco de paciencia a veces porque tenemos problemas técnicos y pues es parte del aprendizaje también, el que pasen esos errores. Entonces pues la idea de hoy era pues hacer como esa reposición de una parte del encuentro pasado que no se pudo terminar pues, por un problema técnico que tuvimos. Igual pues por demás que por la hora y todo eso, es probable que mucha de la gente esté viéndose al partido. Seguramente.
sí, sino que igual ya pues tocaba hacerlo hoy porque ya mañana Claro, ya el otro. es el otro. Pero bueno, ¿has realizado alguna de las actividades? Pues no, realmente las últimas no hice la primera, que era la de las preguntas. Estuve Ajá, preguntándole a varias personas pues lo de la definición de biodiversidad sí, y ya las preguntas de, pues que ya yo contesté, ¿cierto? Como el cuestionario inicial. Pero no he podido sí. pues como sentarme a hacer la otra parte. Ah, bueno, y la de la búsqueda de las páginas también. La que no he podido hacer es la de pues salir como a cierta hora a observar las aves. Y bueno, ¿y tienes binóculos? Algo así, pero no, esos están, o sea, eran viejos, viejos y en una de las salidas por ahí de campo se me dañó, pues se me perdió uno de los oculares, Sí, entonces no está tuve como problema. medio, no, pues no, no he podido conseguir como unos buenos, livianos, porque además son de esos pesados. Ah, bueno, pero igual también, o sea, la observación de aves obviamente con binóculos es un poco mejor porque uno puede ver más cosas, Claro. pero de todas maneras no es necesario. Pues obviamente siempre es recomendable, pero no necesariamente porque uno no tenga binóculos, entonces no puedes observar, ¿cierto? Ujú. Sí, claro. Yo de hecho tengo compañeros que ya a algunos sitios van y no usan binóculos, a veces lo hacen como ejercicio, porque uno puede utilizar varias otras cosas para identificar aves, entre ellas cosas que no requieren tanto detalle de observación, al menos de cerca. O sea, pueden utilizar, por ejemplo, la forma de vuelo, una vez puede identificar algunos grupos al menos, pues, viendo pues en un contexto general sin necesidad de binóculos. Pero bueno, de todas maneras sí, sí es bueno conseguirse algunos y para empezar, pues como a aprender a manejarlos y todo, porque de todas maneras sí, los Ujú. binóculos te dan pues una ventaja muy grande cuando Claro. observas. Mm. Entonces, bueno, tú habías estado es el encuentro pasado, o sea, el fin completo del segundo, el que dice segundo encuentro. No, pues lo vi, pero no estuve. Ah, bueno, porque, a ver, Ujú. yo debo tener sí, por acá yo tengo la presentacioncita, porque ahí están como varias de esas cositas que estábamos hablando, como de las cosas de esas. Bueno, en sí es básicamente, es como una introducción, o sea, la vez pasada habíamos hablado como qué eran las aves, para qué estudiarlas, y habíamos hablado un poco como de las diferencias entre pajarología y ornitología, que era pues como dos acercamientos a una actividad que es muy similar, pero que desde temas objetivos ya cambia un poco. O sea, la pajarología lo hace uno por así decirlo, por hobby, por Ujú. disfrute, y la ornitología ya es básicamente la misma, es una observación, pero ya se hace con otros objetivos, tratando de identificar algunas cosas particulares ya de la biología de algunas especies y toda la cosa, Ya como ¿cierto? a nivel de investigación. Sí, pero no Ujú. necesariamente, de hecho, tiene que ser investigadores. Hay gente que hace aportes, hay varios ejemplos de personas que son aficionadas a las aves y que hacen aportes importantes, por así decirlo, al Ujú. conocimiento de las aves, no necesariamente Ujú. tiene que ser científico. Y pues básicamente eso es como la diferencia, o sea, porque al final la actividad es muy similar, o sea, la gente sale a observar, utiliza las mismas herramientas, y una metodología más o menos igual, pero cambia es ya pues uno que hace con los datos. Por ejemplo, algo muy básico es algunas personas que salen a observar por disfrute, cuando hacen sus listas de especies al final, pues que siempre lo hace la gente como manera de ejercicio, no anota las especies que escucha, sino las que ve, por ejemplo. Hay Ujú. mucha gente que yo conozco que hace eso. Y eso básicamente lo hacen es porque, digamos, si quieres verlas para ellos, su disfrute es ese, observarlas, entonces si la escuchan no la cuentan. Pero Ujú. un ornitólogo o una persona que observa aves, pero que también le pone un poquito más de técnica a su vaina y tiene un poquito más de interés para contribuir al conocimiento, también anota lo que escucha. Porque ese dato de que si está o no está es uno de los primeros datos importantes para uno ver, por ejemplo, qué ha pasado en un mismo sitio a lo largo de los años Ujú. y hay especies que están desapareciendo, otras especies que están llegando. Entonces, Ujú. no importa si tú lo escuchas o tú lo ves, es un registro de que está, ¿cierto? Eso Claro. es un dato ya simple, pero el hecho de que tú lo haces por disfrute, hay gente que simplemente no lo hace, no anota el dato ya, Ujú. es como una diferencia. ¿Tú alguna vez has pareado, pues alguna vez has salido a observar aves o qué tienes, Pues qué experiencia sí, tienes? pues no así que a nivel pues como muy técnico, digámoslo así, pero sí salí alguna vez con Andrés Cuervo,
Ah, ¿tú conoces a Andrés Cuervo? Sí, yo estudiaba con él, era compañero de la universidad. Ah, tú eres bióloga. Ajá, de la de Antioquia. Ah, Entonces, buenísimo. con él alguna vez salimos por ahí por Itagüí, no, por San Antonio de Prado, por allá estuvimos una vez. Ajá. Vi ornitología en la universidad, vi también por el curso de Sí. ornitología, lo dictaba Patricia Velázquez. Ah, tú, está muy Y pues sí bacano. conozco pues a Diego Calderón, a varios de ahí, pues como de ese cuento de la ornitología. Ah, Pero muy pues así, bien. pues conozco cositas, pero no soy pues la más experta tampoco en aves. Pero ¿Y a sí. qué te dedicas ahora? Ahorita soy docente en Sabaneta. Ah, ya, buenísimo. Estoy haciendo un proyecto con las niñas del colegio, con un grupo pues del colegio, con Ajá. mariposas. Pero quería también, o sea, estoy haciendo mi trabajo de grado de la maestría con eso. Pero tenía ganas de trabajar, Sí. o sea, estaba como entre trabajar con aves o mariposas. Y escogí las mariposas porque pues sabía menos Sí. de las mariposas y era de pronto más sencillo para el asesor, pues porque era más bien como por el lado de la entomología. Pero mi Ah, intención es para el otro año de pronto empezar también como a la parte de las aves. Además de que por buenísimo. ahí pues ya tengo como de la SAO y también de algo de Andrés, de información de algunas aves que ya saben que están ahí en Sabaneta. Entonces de pronto como empezar a mirarlas, a conocerlas, a que ellos las aprendan a identificar, Ah, muy como eso. chévere. Ujú. Ah, sí, entonces ahí me imagino que La Romera, que es como el sitio más famoso de Sabaneta. Eso. Sí, sería como por allá. Ah, buenísimo. Mañana yo creo que vamos a hablar un poquito de eso. Pues igual como esto es participativo, pues ahí nos comentamos cositas Ujú. sobre especies que has visto por allá y toda la cosa. Así, yo Entonces tengo tienes por en la ahí pantalla fotos. las diapositivas, ¿cierto? Sí, Ah, bueno, pues yo me imagino entonces que tú conoces todo el equipo que se utiliza, ¿cierto? pues más o menos, sí, las guías de campo Ujú. para grabar de pronto los sonidos, equipos de grabación, los binoculares, que la ropa Ajá. no debe ser pues como muy llamativa, ni hacer bulla. Claro. ¿Y sabes Eh, por qué ¿Cómo? la ropa? ¿Sabes por qué la ropa debe ser oscura? Porque lo ven a uno muy fácil. Ellos ven bien Ajá. los colores y el ruido pues también están muy pendientes de cualquier ruido, se quedan callados o se esconden o se van. Claro. Y sí, pues es como complicado. Y para capturarlas muchas veces también utilizan las redes de niebla. Ajá. Es como lo que yo recuerdo así de eso. Claro. Y pues bueno, hay algunas otras cositas, por ejemplo, así ya muy tips muy generales. Pues, ¿te acuerdas, por ejemplo, lo es la contraluz? ¿Para que no se debe ver a contraluz o qué? Claro, sí, pues es que Ajá. uno a veces tiene que ubicar, pues como tener ubicaciones como estratégicas, depende de dónde Mm. está el sol para poder observar bien. Sí, porque si no se ve la silueta solamente. Eso, entonces también como otra de las cosas que se toman en cuenta, y la visualización general sin binóculos, que es básicamente lo que te decía, o sea, que no necesariamente los binóculos son obligatorios, son una ayuda muy importante, y de hecho uno cuando está observando aves, hay mucha gente que pasa al principio y es que anda con los binóculos así puestos y de hecho termina mareado, porque uno anda como si tuviera, como si fueran anteojos, ¿cierto? Ajá. Entonces, por eso es como una de las cosas también que es base, que es andar visualizando en general y los binóculos simplemente es cuando ya quiere detallar. Ujú. Y bueno, y me imagino que también tienes algo de conocimiento. Aló, hola, no te escucho. Sí, Ahora ahora, ¿me sí, escuchas otra vez? ahora sí. Ya, sí, ¿En no, qué entonces cosa? eso. Que me imagino que también tienes algo de familiarización con la de playbacks y todas esas cosas, ¿no? No. ¿No te acuerdas nada de eso? Nunca, con Cuervo nunca pusiste, nunca hicieron playback, o sea, que Ah, ponen ya, que poner la grabación de ellas mismas para traerlas. eso, sí, Ah, claro, sí, ¿cierto? sí, sí, por ahí. Y sonidos, pues que uno hace como Sí, también. cosas así. Ajá. Bueno, también es como otra de las cosas que uno hace. Y, y bueno, en general, pues, ¿tú conoces algunas especies de aves así? O qué utilizas tú para identificarlas en campo? ¿Qué características?
Pues sé que la pupila, cuando uno los puede pues, mirar como con el binocular, la pupila a veces es muy, pues, muy característica de algunas especies, la Ajá, forma, el tamaño, sí. la forma del vuelo. Por ejemplo, Mm, dame un ejemplo de forma del vuelo, pues como qué cosas podrías implicar o cómo me describirías. Por pues ejemplo, es que, comparar un vencejo y una golondrina, por ejemplo. no, pues entre esos dos no sé, porque los dos son como muy por el estilo, pero sí de pronto una golondrina y una paloma vuelan muy diferente, o las rapaces, por ejemplo. Sí, por ejemplo, mira que te pongo acá como varias especies volando, ¿cierto? Ujú, Aquí ese es un vencejo, el de la izquierda, es una especie que se llama el collarejo, pues que es el Streptococcus nariz. Y mira que tiene un collarcito blanco. Y la de ujú. abajo, que está justo abajo de ese, es una golondrina, que es el Geopteris ruficolis, que es más que todo en tierras bajas y piedemontes y como hasta 1000 y pico. También se alcanza a ver un poquito más arriba, pero es bastante común acá en Antioquia. Entonces mira, como en la silueta, más o menos se alcanza a ver, y una de las diferencias grandes entre estos dos que vuelan similar, con y golondrina. Es como el vuelo errático de los vencejos y mucho más rápido. Se está escuchando muy entrecortado y no te he entendido nada. Entonces Ujú. sí, más o menos visto lo de los vuelos. Parte, una parte de otra no, porque a lo último empezó a entrecortarse la señal y no se entendía. Ah, bueno, pero pues ahí era como un ejemplo. Básicamente los vuelos se alcanzan a hacer, o sea, sirven mucho al menos para reconocer entre grupos. O sea, separar golondrinas de vencejos, separar atrapamoscas de pájaros en general, pues gallinazos y bueno, otros. Y los loros también, pues por ejemplo, con la cola, se pueden referenciar los loros de las guacamayas, ¿cierto? Y Ujú. así. Entonces el vuelo sí es una como de estas cosas que sí, me estás escuchando, ¿cierto? Sí. Bueno, también tú hablas de otras cosas como, por ejemplo, eso es básicamente para ti va a ser como repaso, pero pues igual hay que como Ujú. para más o menos refrescarlo. Las siluetas, o sea, por ejemplo, mira esta imagen que pues sin tener ningún color, uno alcanza a ver y a reconocer solamente por la silueta algunas formas, como necesariamente no separa especies, pero sí alcanza uno a separar grupos y eso ya permite pues que uno empiece a especializar la búsqueda y no tenga que buscar toda la guía, sino pues al menos ya en algunas páginas y empezar a poner información que le permite identificar especie. Con las colas también, pues tú sabes que hay variaciones en la cola, por ejemplo, el que te decía de Ujú. las guacamayas, que no solamente en vuelo, sino en percha también se pueden ver
que son muy parecidos, algunos en tamaño y en color y todo, pero las colas a veces ayudan a diferenciar al menos entre géneros. Ujú, Y bueno, también ya los picos, ¿cierto? ujú, Que es una de las estructuras que más varían las aves, como te acuerdas, pues porque tiene una relación bastante estrecha con ujú, la dieta. Entonces también hay muchas especies similares, pero que tampoco también se pueden diferenciar. Además que el pico pues también ayuda como a interpretar algunas cosas de la ecología. Y ya el ujú. comportamiento del hábitat, ¿cierto? Es otra de las cosas que pueden utilizarse. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, te hablaron alguna vez de los saltarines, los No. manaquines, Diego le gustan, está muy enamorado de ese, por ejemplo, Mm. de esos pajaritos, la Ramira pipri, de que son rechoncitos, ese es el que está aquí como en la parte inferior derecha, No sé por qué no se que está tiene el viendo azulito en la espalda. la presentación aquí grande, sino que la vemos aquí pequeñita. Yo creo que es porque estoy utilizando un PDF, Mm. entonces, bueno, pero no alcanzas a ver más, o bueno, a ver si lo bajo un poquitico. Espérate, yo. Ah, ya, Eh, ahora sí. Ya, ahora ¿Sí sí. lo ves? Sí, ahora sí. ¿Te acuerdas de los saltarines? No sé si viste, por ejemplo, el manaquín, el saltarín que hace como Michael Jackson. Sí, sí, yo lo vi por ahí en Son color- televisión. Eso, entonces, esos de esa familia pues, tienen como esas características. En general son bastante polígamos y los machos tienen como estas arenas de cortejo que se llaman lexi, ¿te acuerdas? Entonces, Ujú, a veces también uno cuando está dentro del campo utiliza comportamiento para diferenciar especies. De hecho, hay mucha gente que ha hecho como la descripción de los cortejos y con eso ha demostrado que se pueden separar algunas especies, que cada especie tiene como una manera de cortejar particular. Y en otras ujú, cosas, por ejemplo, un cucarachero, ¿cierto? Hay cucaracheros de sotobosques, de zonas abiertas, entonces pues depende de esas asociaciones de hábitat. Si uno está en un lugar determinado, empieza más o menos a sospechar de qué especie podría ser, también utilizando, digamos, estas variables de comportamiento y hábitat ujú, en general. Entonces ya pues obviamente cuando uno está identificando en campo, pues uno por eso la experiencia también es importante y el salir a caminar y mientras más salga uno, pues más aprende y cada vez puede tener más facilidades y la idea es unirlo todo, ¿cierto? O sea, en el hábitat donde me encuentro, en la zona geográfica donde me encuentro, todo eso va a hacer que vayan ujú, a variar las especies que pueda encontrar y ya pues utilizando las cosas como la postura, los colores y todo, pues todo eso va haciendo que yo pueda identificar las especies y que pueda sacarle más el jugo a la observación que yo esté haciendo. Y ujú. obviamente, pues, como eres bióloga, se supone, pues también debes tener también mucho conocimiento sobre las libretas de campo, pues que son una Claro. herramienta súper importante que le permiten a uno, pues, digamos, anotar muchas de esas cosas que uno está pensando y que está observando en campo y que en un futuro, pues, o en el mismo día, de hecho, le puede ayudar a identificar especies y a hacer como algunos otros aportes importantes o interpretaciones sobre lo que está viendo. Entonces, Ujú. esas cosas. Y ya los binóculos, me imagino que se han hablado un poco, o no. ¿Te acuerdas Sí, de los sí. tipos de binóculos, cierto? Más o menos, pues de eso más o menos. Antes he querido como también saber como cuál sería como unos binoculares como pues buenos, que no sean muy costosos, que sean Ujú. livianos, porque en campo pues uno con eso todo pesado. Que los que yo Claro, tengo sí. son como así por el estilo de los del lado izquierdo, que se ven que son de los pesados, que no son como tan... Ajá. Sí, mira, básicamente hay como dos binoculares, ¿cierto? Que son como los que son del lado izquierdo, que son como en H, que tienen dos, el foco hace como una S, ¿cierto? O sea, el lente entra por un lado, luego hay otro lente que direcciona y sale por el ocular. Entonces ahí se pierde a veces mucha luz y también esos Ujú, suelen ser más pesados. Y los del ujú, otro lado que son directamente, o sea, que la luz entra directo del ocular a donde a la parte externa. Entonces, la única desventaja diría yo que los de la derecha tienen un enfoque un poco más pequeño, o sea, uno tiene un menor rango de error, tiene que tener un poco más de precisión a la hora de enfocar, pero eso no es ujú, problema cuando uno con un poquito de práctica. O sea, yo recomendaría ujú, generalmente los de la derecha, los que son ujú, como más tubulares. Y bueno, por ejemplo, otra cosa que hay que tomar mucho en cuenta es bueno, los filtros, por ejemplo, no son muy recomendables, los filtros de luz, esos filtros que son azules o rojos, ujú. porque a veces eso varía el color y entonces uno, pues, cuando quiere identificar una especie, a veces la ve el Sí, color, entonces no claro. está muy. Y otra recomendación es, bueno, hay varias formas hay esas referencias que son, por ejemplo, 7 por 35, 10 por 50. Es una cosa que también hay que considerar porque si esa relación es muy pequeña, o sea, por ejemplo, digamos un 7 por 28, no sé, algo así bien pequeño, una referencia así que la relación sea muy pequeña, o sea, la diferencia entre los dos números sea pequeña,
eso hace que no haya mucha relación entre la luz y el aumento, entonces uno no es muy recomendable. De las referencias recomendables es que sea más o menos 7 por 35, 10 por 50, o que la relación entre esos números sea más o menos de esas dimensiones. Yo Ujú. recomiendo para empezar 10 por 50 porque tiene una mejor amplitud, o sea, uno tiene, por así decirlo, más probabilidad de encontrar un pájaro en el campo visual, y ya un poquito, unos 7 por 35 o 8 por 42 es una referencia que ya recomiendo yo más cuando uno tiene un poquito más de práctica, o cuando uno va a trabajar en lugares más cerrados. Los 10 por 50 veces son buenos para no trabajar lugares abiertos, y ya cuando necesitas enfocar de cerca y estar en lugares más cerrados, uno ya 7 por 35, 8 por 42. Ujú. Y pues, o sea, en cualquiera de los dos se consiguen esas referencias. Sí, pues básicamente de hecho las marcas tienen diferentes líneas, por así decirlo. O sea, tienen líneas, por ejemplo, Bushnell, que es una marca más o menos reconocida y que se consigue acá en Medellín fácil, en los Andresitos y eso, tiene como una línea, por así decirlo, Play, y una línea menos Play. O sea, una línea que generalmente son como estas de la izquierda, pero también unos tubulares que son más baraticos. O sea, la óptica es un poquito menos chévere y toda la cosa, de los mecanismos un poquito menos sofisticados, y ya hay otros que de la misma marca a veces tienen ya un poquito más de mejor óptica, tienen otros componentes, por ejemplo nitrógeno dentro para evitar que se empañen, waterproof, cosas así. Mm. Pero entonces depende, uno puede conseguir binóculos de la misma marca de un rango de precios bastante grande. Por ejemplo, los que yo recomiendo, los que tengo yo son los de la derecha, que son un Nikon Monarch de 8 por 42, que son muy livianos, waterproof, no se empañan, o sea, son unos binóculos súper buenos. La Ok. única desventaja de eso es que casi no se consigue aquí, porque de hecho Mm. son hasta muy baratos. Una vez lo averigua en Fotojapón y eso, y los binóculos, por ejemplo, estos de la izquierda, pueden valerte hasta 300.000 pesos o más, 400.000 y regulares, y los otros con dólares. Si uno tiene a alguien que se los traiga de Estados Ujú. Unidos, uno los puede conseguir, no sé, a $220, o sea, 400.000 pesos o algo así. Ujú. Es casi lo mismo. Es como el problema que le va a conseguir unos buenos binoculares aquí es que los buenos no se consiguen, sino pues pidiéndolos, o ahí, bueno, hay un sitio que se llama, yo ahí en la página entre nos puse algunos links, Ujú. y no sé, me imagino que conoces BioWeb. No, otra vez está entrecortada. No, no conoces esa, esa página. Se escucha, en este momento no se escucha nada. No sé si me estás escuchando. No, ahora sí escucho. Ahora sí, Sí, ahora sí. no sé, me imagino que como es intermitente a veces y en portátil, se va como la Ujú. señal. Pero entonces básicamente, pues, por ejemplo, los binóculos míos los mando yo a traer. Y a veces Ujú. hay gente pues, hay una forma de traerlos, por ejemplo, por coordinadora. Creo que hay otras empresas en las que uno tiene unos casilleros y lo manda a traer, y ellos se lo traen hasta acá, pues, hasta la
Entonces es como Claro. algo bien importante. Y bueno, ¿qué más tenía así yo como para hablar? Pues eso como en cuanto a binóculos, ¿cierto? Ya el uso de binóculos pues sí depende mucho, pero entre binóculos recomendados, como te digo, 10x50 puede ser para empezar, o ya 8x42, Ujú. y generalmente en tubo, y pues ya obviamente buscarse una marquita pues que al menos unas marcas, por ejemplo Bushnell, pero de la línea alta, que no son tan caros, pueden valer 120, $130, son muy baratas pues como en Ujú. realidad, no me parecen caros. Los Nikon pues que son un poquito ya mejorcitos, que también hay de varios precios y no son caros tampoco, alrededor de 200 y pico dólares. Y bueno, otras marcas, por ejemplo, Eagle Optics, o sea, como también Ujú. parecidos a los Nikon, y así ya si no quiere unos súper calidosos, una marca pues como la más reconocida, Swarovski, que es una marca, Swarovski, no sé si lo has escuchado. No, no, de Esa eso sí no. ya como te digo, es como, son binóculos de $1000 hacia arriba, pues. Bueno, eso ya cuando uno se O sea, dedica a eso. ya no, Al ya día. no, y ni siquiera, pues porque, o sea, son muy buenos, en serio que sí, pero yo con los Nikon míos nunca he tenido problemas y me parecen súper buenos. Swarovski generalmente los compra la gente que tiene ya mucha plata o que tiene una beca muy buena, o sea, cosas así. Pero Ujú. generalmente no creo que sea necesario. Como con un Nikon viviría feliz, pues totalmente. Ujú. Y bueno, y obviamente las guías, me imagino que, ¿qué guías conoces tú de aves aquí que se usan en Colombia? Pues la de Aves de Colombia, la de Hilti, yo la Ujú, compré hace poquito, la última sí, versión que había. Y la de Aves del Valle de Aburrá también la he visto mucho. Y he querido ujú. la guía esta de Aves de Colombia que salió como La nueva, que pues está se aquí en ve la que es mitad. como más práctica, sí, pero no, bueno, la he comprado. Pero pues por el Sí, momento tengo a mí me parece esa más de la... práctica porque Margarita te manda saludos, que no pudo conectarse hoy porque no tenía café internet, posibilidad pues como de salir hoy. ah, no hay Entonces problema. Bueno, no hay problema. que mañana sí se Sí, no, yo mete. mañana también es porque es que yo viajé ayer, entonces apenas llegué a este pueblo y no conocía muy bien la jugada, pero ya viendo hoy como que se caía a veces, pues a pesar de que hablamos pues y todo, eso fue Ujú. bueno porque al final pudimos decir lo que íbamos a decir. Lo Ujú. único es que no hubo como mucha continuidad. Pero de todas maneras, sí, mañana ya vamos a meter entonces en un café internet más fácil. Y bueno, que veníamos discutiendo sobre, ¿te acuerdas? Sobre los binóculos Ujú. y bueno, ¿qué Los más? guías, Las guías, tú me decías que tienes la de Hilti, sí, pero que también te gustaría tener la de Probaves que salió en estos días. sí. Lo que pasa es que no he podido como Sí, esa medírmele a eso. conoces, y la conoces. No, no la he visto como es. Pues mira, yo que te podría decir, la diferencia es, uno, como decías, que es más práctica, ¿cierto? Es un libro más pequeño, no como el Hilti, que la gente, de hecho, el Hilti lo separa en dos para llevarse las láminas aparte. Ujú. Aquí la guía es de Colombia de Proaves y es como más práctica, es más guía de campo. O sea, tiene mapita, un texto muy cortico y ya la dibujo. Desventajas de este libro, bueno, otra ventaja del libro es que es muy actualizado. Es un Ujú. libro con especies nuevas de hace poco, es un libro más reciente, entonces obviamente pues tiene más cositas pues como recientes. Y la otra cosita, ya en cuanto a desventajas, diría yo que las láminas a veces no son tan claras como el de Tudor, que es el que dibuja la mayoría de aves de Colombia, en el libro de Hilty Brown. En este libro me parece que a veces no son muy claras las imágenes, o sea, hay pájaros que no se parecen realmente mucho a lo que uno ve, entonces a veces lo confunden más a uno de lo que lo ayuda. Mm. Y, y bueno, pues pero en realidad es una guía que también vale la pena tener, o sea, es una guía como te digo más actualizada y más práctica. Es bueno tener las dos, al menos en la casa la otra, y con esta en campo uno puede salir y ayudar. Y ya de aves del Valle de Burraco, me imagino que también me decías que la conocías. Sí. También es una que se actualiza ¿no? Pues bastante. Ya tenemos 3 ediciones desde el asado, pues, y la tercera salió hace poco, entonces también tiene una actualización bastante importante. Y es una guía muy práctica, sobre todo cuando uno está empezando a conocer las aves del Valle de Aburrá. Y lo bueno es que en el Valle de Aburrá, como tenemos alrededor de 450 especies, no todas están ahí dibujadas, pero pues una buena parte, al menos las más comunes. Ujú. Y eso es bien representativo. O sea, 450 especies de 1800. Creo que también sacaron una de la universidad, ¿no? Una.
Una como guía de la registro y Antioquia. eso. Sí, se pueden ver muchas partes. Y ya listados, pues sí, pero no es para uno revisar y eso, pero para campos y las guías. Y la otra que no sé si la conozcas, es las aves del norte de Sudamérica, No, de Robin sí. Restal, ¿la conocías? No, ese sí nunca. Esa es una que también es como un Hilti, pero tiene dos partes, una que es láminas solamente y otra que es texto. Y es mucho más completa que aves de Colombia porque incluye también aves de Venezuela, de Panamá, del norte de Perú y Brasil. Entonces, o sea, tiene, digamos que una mayor amplitud y también tiene alguna variación entre juveniles